Hola, me llamo Elena, tengo 85 años y estoy aquí para contarte mi historia de vida y superación. Aunque, si soy sincera, hay días en los que siento que nunca superé del todo aquel momento. ¿Sabes? La vida te golpea, y a veces lo hace tan fuerte que te deja sin aliento, con un vacío en el pecho que parece no cerrarse nunca. Recuerdo el día como si fuera ayer, el olor a pólvora aún se me mete en la nariz cuando cierro los ojos, incluso ahora, sentada aquí en mi sillón, con la taza de tila humeante. Fue en el 38, en plena guerra, tenía solo 20 años y el mundo se me vino encima sin previo aviso. Todo cambió en un instante, un ruido ensordecedor que perforó el aire de la tarde. Y luego, el silencio más doloroso que he conocido. Me robaron la inocencia, la esperanza. Me robaron mi futuro, o eso creí entonces, sentada entre los escombros de lo que había sido mi hogar. Aquel día, no solo perdí mi casa, perdí a mi familia entera. Estábamos escondidos en el sótano, como tantas otras veces, escuchando los bombardeos pasar por encima de nuestras cabezas. Mi madre siempre nos decía que estaríamos a salvo allí, que el Señor nos protegería con su manto invisible. Pero no fue así, ¿verdad? Un impacto directo, brutal, que sacudió los cimientos con una fuerza inaudita, y luego, una oscuridad tan densa que te ahogaba. Cuando la luz tenue de un rayo de sol se coló entre los cascotes, lo vi, mi hermano pequeño, Pedro, bajo una viga. Su osito de peluche, el que le hice con retales de mi vestido favorito, estaba a su lado, manchado de polvo. Y mi madre, no la encontré. Solo sus gafas, rotas, incrustadas en la pared. ¿Cómo se vive después de ver algo así? ¿Cómo se respira? El aire se me volvió denso, pesado, imposible de tragar. El polvo cubría cada rincón, se metía en los ojos, en la garganta, y el olor a cal y a muerte era insoportable, ¿sabes? Me arrastré entre los escombros, llamando a mi madre, a Pedro, con la voz rota, apenas un susurro. Pero nadie respondió, ni un alma. Solo el eco de mi propio lamento y el lejano sonido de las sirenas, que para mí ya no significaban ayuda, sino más peligro, más dolor. Me quedé allí, sentada sobre un trozo de madera astillada, con las manos temblorosas, mirando el cielo abierto donde antes estaba el techo de mi hogar. El frío de la tarde se coló por mis huesos, pero era el frío de dentro, el del alma, el que me helaba hasta los tuétanos. De repente ya no tienes nada, ni un solo familiar, ni un techo. Solo el miedo y el silencio. Así, exactamente así, empezó mi verdadera batalla. Antes de aquel día, mi mundo era pequeño, pero rebosaba de vida, ¿sabes? Recuerdo el patio de casa, con las macetas de geranios que cuidaba mi madre con tanto esmero. El sol se filtraba entre las hojas de la parra, creando sombras danzarinas en el suelo de tierra. Mi padre, siempre con su gorra, volvía del campo al atardecer, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de las lentejas que mi madre preparaba en la cocina. Pedro, mi hermano, correteaba detrás de las gallinas, con su risa contagiosa que llenaba cada rincón. Era una vida sencilla, sí, pero llena de amor, de esas pequeñas cosas que uno solo valora cuando las pierde. Aún siento el calor de la mano de mi madre cuando me peinaba por las mañanas, un gesto tan cotidiano y ahora tan lejano, ¿verdad? Un recuerdo que se aferra a mi alma. Los domingos eran sagrados. Después de misa, donde mi madre insistía en que lleváramos nuestros mejores vestidos, volvíamos a casa para el cocido. Toda la familia, tíos, primos, abuelos, la mesa se extendía hasta el pasillo, y las risas y las voces se superponían, creando una sinfonía de felicidad. Mi padre siempre cantaba una copla después de comer, y mi madre le regañaba con cariño por desafinar, aunque a ella también le gustara. Eran momentos de unión, de sentirte parte de algo más grande. No teníamos lujos, no, pero nunca nos faltó la comida en la mesa ni el cariño en el corazón. Aprendimos a valorar cada grano de trigo, cada rayo de sol, cada pequeño gesto de bondad. Esa era nuestra riqueza, la verdadera, la que no se compra con dinero, ni se pierde con bombas, ¿sabes? Pedro era mi sombra, mi pequeño compañero de aventuras. Recuerdo las tardes de verano, cuando nos sentábamos bajo el nogal y yo le leía cuentos de caballeros y princesas. Él se acurrucaba a mi lado aferrado a su osito de peluche, el mismo que le hice con trozos de mi vestido favorito, ¿te acuerdas? Siempre me pedía que le cantara la nana que nuestra abuela nos enseñó, esa que habla de estrellas y sueños. Su voz chiquitita, repitiendo las últimas palabras, me llenaba el alma de una dulzura inmensa. Prometí que siempre lo protegería, que nunca le pasaría nada. Una promesa de niña, ¿verdad? Una que la guerra se encargó de romper en 1000 pedazos, dejándome con el peso de la culpa y la impotencia más absoluta.
Y pensar que todo aquello, toda esa vida, esas risas, esos olores, esas promesas, se desvaneció en un segundo. Un instante de ruido y caos que lo borró todo, sin dejar rastro. Es como si alguien hubiera arrancado un capítulo entero de mi libro de vida, dejándome con una página en blanco manchada de sangre y escombros. ¿Cómo puede ser que de un día para otro, de tenerlo todo, pases a no tener nada? Ni una foto, ni un recuerdo tangible, solo la imagen grabada a fuego de lo que perdí, y el eco de las voces que ya no están. El contraste es tan brutal, que a veces me cuesta respirar, me ahoga. El aroma de las lentejas de mi madre se convirtió en olor a pólvora, la risa de Pedro en el silencio de la muerte, y las paredes de mi hogar en un montón de piedras rotas y polvo. Después de la explosión, no había tiempo para el duelo, ¿sabes? O al menos, no de la manera que uno esperaría. El instinto de supervivencia se activa, te empuja, te arrastra. Me encontré sola, sin saber a dónde ir, con el eco de las sirenas y los gritos de la gente como única compañía en un mundo desolado. El hambre y el frío se volvieron mis nuevos compañeros de viaje, implacables. Tuve que aprender a endurecerme, a no mostrar las lágrimas que se me acumulaban en la garganta y que amenazaban con desbordarme. De repente, la niña que leía cuentos a su hermano, se convirtió en una mujer que buscaba comida entre las ruinas, que dormía a la intemperie, que desconfiaba de cada sombra y cada mirada ajena. La inocencia se me fue de golpe, reemplazada por una amargura que pensé que nunca me abandonaría, una sombra perpetua. Pero incluso en esa oscuridad tan profunda, en medio de la desolación y el miedo, había algo, una pequeña llama que se negaba a apagarse del todo. No sé de dónde sacaba las fuerzas, pero a veces, al ver a otros niños solos, o a mujeres mayores que lo habían perdido todo, sentía un impulso, una necesidad de hablar, de ofrecer una palabra de consuelo, aunque mi propia alma estuviera rota en 1000 pedazos. Quizás era la voz de mi madre en mi interior, diciéndome que no me rindiera, que siempre había un mañana, una oportunidad para seguir. Empecé a cantar, bajito al principio, las mismas nanas que le cantaba a Pedro, y veía cómo los ojos de la gente se iluminaban un poco, aunque solo fuera por un instante fugaz. Fue en esos pequeños gestos, en esa pequeña voz, donde empecé a entender que, quizás, no todo estaba perdido, que aún podía sembrar algo. Y así, la pequeña llama de la que te hablaba, esa que intentaba encender cantando nanas, empezó a temblar con fuerza. Busqué a algún pariente lejano, a alguna cara conocida entre las ruinas, pero no había nadie. Las pocas casas que seguían en pie tenían las puertas cerradas a cal y canto, como si el miedo fuera un muro más alto que los escombros. La gente que antes se saludaba con una sonrisa, ahora bajaba la mirada, esquivando la mía. Sentía su desconfianza, su temor a que yo fuera una carga más en sus vidas ya tan rotas. El olor a miedo era casi tan palpable como el de la pólvora, se te metía en los huesos, ¿sabes? Era un frío distinto al de la noche, un frío que venía de la indiferencia de los vivos, más cruel que el que dejaban los muertos. Recuerdo una vez, llamé a la puerta de la tía Carmen, la hermana de mi padre. Siempre me había dicho que, pasara lo que pasara, su casa sería mi hogar, pero cuando me vio, su mirada se endureció. Abrió un resquicio, lo justo para que el olor a leña y a comida se escapara un instante, y me dijo, con voz áspera y sin mirarme a los ojos: «Aquí no hay sitio para nadie, Elena. Cada uno con su cruz». Su voz era un cuchillo helado, y el portazo que siguió resonó en mi pecho como un eco de la soledad más absoluta. Sentí el rechazo, la vergüenza, y una punzada de dolor que me dejó sin aliento. No era solo la negativa, era la forma, el desprecio, el ver que para ella yo ya no era su sobrina, sino una boca más que alimentar, un problema andante. La calle se convirtió en mi casa, y el cielo, en mi techo. Pasaba los días buscando algo que comer, algún trozo de pan duro, alguna verdura olvidada. Cada mirada que se cruzaba con la mía era un juicio, cada susurro, una sospecha. La gente me miraba con recelo, como si mi mera existencia fuera una afrenta, un recordatorio de lo que todos habían perdido. Me sentía transparente, como si pudiera desaparecer en cualquier momento y a nadie le importaría. El hambre era una punzada constante en el estómago, pero el hambre de una palabra amable, de una mirada de compasión, era aún más dolorosa. ¿Entiendes lo que es sentir que no perteneces a ningún sitio, que estorbas en cada esquina? Una noche un hombre, un conocido de mi padre, me ofreció un cuenco de sopa caliente y un rincón en su establo, prometiendo que me ayudaría a encontrar trabajo. Mi corazón, tan sediento de esperanza, se aferró a esa promesa como a un clavo ardiendo. Pero a los pocos días,
Sus intenciones se volvieron oscuras, sus miradas, incómodas, y sus palabras, llenas de insinuaciones. La inocencia que me quedaba se hizo añicos. Huí de allí en plena madrugada, con el miedo pegado a la piel, el corazón latiéndome como un tambor desbocado. La oscuridad de la noche se sentía más segura que la luz de su mirada. Fue una traición más profunda que el bombardeo, porque ésta venía de la mano de la maldad humana, no del azar de la guerra. A veces, sentada en el suelo frío, con el viento colándose por mis ropas raídas, me preguntaba si realmente merecía todo aquello. ¿Había hecho algo mal? ¿Era mi culpa haber sobrevivido? Las voces de mi madre y Pedro, que antes eran un consuelo, ahora se mezclaban con los reproches de los extraños, volviéndose un murmullo confuso en mi cabeza. Me sentía sucia, indigna, como si llevara la marca de la desgracia grabada en la frente. Las lágrimas ya no salían, se quedaban atrapadas en mi garganta, un nudo doloroso que me ahogaba. La esperanza se había vuelto un lujo que no podía permitirme, un rayo de sol que se negaba a atravesar la densa capa de nubes que cubría mi alma. Mis manos estaban agrietadas por el frío y la suciedad, mis pies, doloridos por caminar sin rumbo, y mi cuerpo, cada día más delgado. Cuando me miraba en algún cristal roto, veía una extraña, una sombra con ojos hundidos que no reconocía como mía. La gente pasaba a mi lado, absorta en sus propias miserias, sin verme, sin oír mi tos seca, sin sentir el frío que me calaba hasta los huesos. Era como si me hubiera vuelto invisible, una parte más del paisaje desolado de la posguerra. La dignidad, esa que mi madre me había enseñado a valorar, se me escapaba entre los dedos, y no sabía cómo aferrarme a ella cuando todo a mi alrededor gritaba que no valía nada. Y entonces llegó el momento. Una noche, bajo un cielo sin estrellas, sentada en un portal oscuro, con el estómago vacío y el alma más aún, sentí que ya no podía más. El frío era insoportable, el silencio, ensordecedor. No había un alma cerca, ni un perro que ladrara. Mis lágrimas por fin brotaron, calientes al principio, luego heladas por el aire. Quise cerrar los ojos y no abrirlos jamás, simplemente desvanecerme. Me sentí tan sola, tan pequeña, tan insignificante, que pensé que el mundo seguiría girando sin mí, y nadie lo notaría. Ese fue mi punto más bajo, el abismo de la desesperación, cuando la última brizna de esperanza pareció extinguirse por completo en mi corazón. Y fue justo en ese abismo, cuando creí que ya no me quedaba nada, que una pequeña voz, casi un susurro, se abrió paso en mi cabeza. No era la voz de mi madre, ni la de Pedro, sino la mía propia, la que cantaba nanas para mi hermano bajo el nogal. Me sentía tan vacía, tan despojada de todo, que me aferré a ese recuerdo como a un salvavidas. Siempre había cantado desde niña canciones populares, coplas de mi padre, las nanas de la abuela, pero nunca lo vi como algo más que un pasatiempo, una alegría sencilla. Ahora, tumbada en el suelo frío, con el alma helada, me di cuenta de que esa voz, esas melodías que llevaba dentro, eran lo único que la guerra no me había podido arrebatar. Era un tesoro escondido, un pedacito de mi viejo mundo que aún latía. ¿Por qué lo había mantenido tan oculto?, te preguntarás. No fue un secreto deliberado, no, simplemente, en la vorágine de la supervivencia, ¿quién iba a pensar en cantar? Parecía una frivolidad, una tontería en medio de tanta muerte y destrucción. Mi madre siempre me animaba. Elena, qué bien cantas, hija, decía, pero era algo para el hogar, para la intimidad de la familia. Después, con los bombardeos, con el hambre apretando, con la gente mirándote con recelo, ¿cómo ibas a ponerte a cantar? Sentía que si mostraba esa parte de mí, me verían aún más débil, más vulnerable. Era como si el dolor y la necesidad hubieran silenciado esa melodía, enterrándola bajo los escombros de mi propia alma, una herida más que no quería mostrar. Pero esa noche en el portal algo cambió. Empecé a tararear bajito, casi inaudible, la nana de las estrellas que tanto le gustaba a Pedro. Las palabras salían solas, temblorosas al principio, pero luego con una fuerza que no sabía que tenía. No había nadie para escucharme, o eso creía, hasta que un pequeño ratón asomó su cabeza, como atraído por el sonido. Me hizo sonreír, una sonrisa amarga, pero una sonrisa al fin y al cabo. Y de repente, un niño pequeño, no más de 5 años, que dormía acurrucado bajo un cartón al otro lado de la calle, se movió, y creo que abrió los ojos un instante. Quizás solo fue mi imaginación, pero sentí una conexión, una pequeña chispa que se encendió en la oscuridad, un puente invisible entre dos almas perdidas. Ese pequeño gesto, ese tarareo en la noche, me hizo sentir algo que había olvidado, mi propia valía.
La gente, mi tía Carmen, incluso ese hombre que me ofreció el establo, todos me vieron como un cuerpo hambriento, como una carga, como un objeto. Nadie vio a la Elena que podía calmar a su hermano con una canción, a la Elena que llenaba el patio de melodías. Mi voz era algo mío, algo que nadie podía quitarme, ni el hambre ni el frío ni la guerra. Era mi dignidad, mi pequeña resistencia. Era la prueba de que, a pesar de todo, no estaba completamente rota. Era un hilo invisible que me unía a mi pasado feliz, a mi familia, y me daba una razón, por pequeña que fuera, para seguir adelante, para no dejarme arrastrar del todo por la desesperación. Comprendí entonces que esa voz, ese don tan simple, no solo era un consuelo para mí, sino que podía ser una semilla de esperanza en un terreno baldío. Quizás no alimentaría cuerpos, pero podía alimentar almas. Podía recordar a la gente que, incluso en la oscuridad más profunda, existía la belleza, la ternura, un eco de lo que fue y de lo que podía volver a ser. Era mi manera silenciosa de decir: aquí estoy. No me he rendido, y aunque nadie lo supiera entonces, aunque siguieran viéndome como una sombra más de la guerra, yo sabía que llevaba algo precioso dentro, algo que empezaría a florecer, lenta pero firmemente, contra todo pronóstico, algo que quizás un día podría cambiarlo todo. Después de aquella noche en el portal, con el tarareo de la nana resonando en mi alma, algo se encendió. No era una rabia furiosa, no, era una quietud, una determinación fría como el acero. Comprendí que la verdadera justicia no vendría de que la tía Carmen me abriera la puerta, ni de que el mundo me pidiera perdón por lo que había perdido. Mi justicia sería diferente. Sería la justicia de la belleza, la de la resistencia silenciosa. Decidí que mi voz, ese hilo de melodía que me unía a lo que fui, no volvería a esconderse. No cantaría para pedir limosna, ni para complacer. Cantaría para recordarnos a todos, a mí misma primero, que aún éramos humanos, que la guerra no nos había robado la capacidad de sentir. Cantaría a pesar de todo, en medio de los escombros, para sembrar vida donde solo había muerte. Era mi acto de desafío más profundo, mi manera de decir: aquí estoy, y mi espíritu no se ha roto. No hubo grandes preparativos, ¿sabes? Solo la decisión, firme y clara. A la mañana siguiente, me levanté del portal con un propósito que me daba calor en el pecho, más que cualquier manta. Elegí la plaza del pueblo, esa misma que antes rebosaba de vida y ahora era un cráter de polvo y silencio, con un par de muros aún en pie. Me senté sobre una piedra fría, mirando el cielo gris. No esperé a que la gente se juntara. Simplemente, comencé a cantar. La primera nota salió temblorosa, un hilo apenas audible, pero luego, la melodía de una vieja copla de mi padre se hizo más fuerte, llenando el aire helado. Cerré los ojos, y por un momento, no vi ruinas, sino el patio con los geranios, a Pedro correteando, a mi madre sonriendo. Canté con el corazón abierto, sintiendo cada palabra, cada nota, como si fueran una ofrenda. Cuando abrí los ojos el mundo no había cambiado, los escombros seguían allí, el frío seguía calando, pero algo dentro de mí era distinto. Una paz extraña, una ligereza que no sentía desde hacía años, se instaló en mi pecho. Había un par de personas, 2 mujeres con cestas vacías, que se habían detenido a escuchar, con la mirada perdida en el horizonte, pero con una tenue luz en sus ojos. No me aplaudieron, no me ofrecieron nada, solo se quedaron un momento, y eso fue suficiente. Comprendí que mi voz era más que un sonido, era un puente, un consuelo, una pequeña victoria. Aprendí que la verdadera fuerza no es la que derriba muros, sino la que construye puentes invisibles entre almas rotas. La vida me había quitado todo, pero me había dejado la voz, y con ella, la capacidad de dar. ¿Y tú, que me escuchas? ¿Qué tesoro escondido llevas dentro que la vida no ha podido arrebatarte? Si esta historia tocó tu corazón, compártela y suscríbete para más.